Bien. Bueno, muchas gracias Edmundo por aceptar esta entrevista para la revista Iowa Literaria sobre la publicación de tu última novela, Área Protegida. Bueno, quería comenzar con una pregunta un poco general. Al final del libro, en una de las notas, tú mencionas que después de la publicación de La mirada de las plantas, tenías la intención de seguir ahondando en el tema del Amazonas boliviano desde otra perspectiva. Y por otro lado, mencionas ciertas personas y ciertos hechos que de alguna forma fueron la semilla para poder escribir Área em, Protegida. No sé si podrías explicarnos brevemente un poquito, ahondar en el proceso de concepción de la obra, cómo se fue armando el tema de los personajes, la historia de lo que sería la comunidad, etcétera. Bueno, la verdad, para mí, todo este periodo, digamos, estas dos novelas, o sea, de una manera muy obvia, narran mi descubrimiento del Amazonas como tema, como paisaje, como parte constitutiva de mi identidad también, ¿no? Porque yo, como muchos otros bolivianos, nosotros hemos crecido con la idea de que somos parte de un país andino y solamente en las últimas décadas el debate en torno a la identidad nacional pues nos ha hecho ver también a nosotros mismos cuán importante es la región del Amazonas para nuestra identificación, ¿no? Como un país andino amazónico, ¿no? Me hubiera gustado saber esto cuando era niño o adolescente, pero en realidad, bueno, pues es quizás al llegar un poco tarde a este paisaje, o sea, por si acaso no estoy diciendo que no era parte de mis vivencias, pero no era algo que digamos, sobre lo cual yo hubiera reflexionado antes, ¿no? Entonces, al llegar un poco tarde a este paisaje me impactó de manera muy fuerte. Un viaje que hice hace unos 15 años la primera vez hacia la frontera entre Bolivia y Pando. Estuve en Cobija y cuando te das cuenta, Cobija, allá se habla incluso otro tipo de español, el portugués está muy presente y descubres muchas cosas, aparte de que el Amazonas es el grado cero del cambio climático en América Latina. Toda la cuestión de lo que está pasando con la contaminación de los ríos y de todos esos otros problemas que muchas veces no nos llegan porque es en una región muy alejada. O sea, la mirada de las plantas para mí era como casi originalmente yo quería escribir un libro de no ficción sobre mis experiencias en esa zona del Amazonas. Pero me di cuenta porque que todo lo que yo comenzaba a pensar como crónica terminaba tergiversándose por mi propio impulso a imaginar ¿no? Aquello que había visto o reimaginar lo que acaba. Entonces así fue que decidí primero escribir una novela que fue La mira de las plantas, donde pensé que ahí iba a entrar todo aquello me había provocado la región amazónica. Pero al terminar la novela me di cuenta que la novela sobre todo tenía que ver con la cuestión del extractivismo y pensaba que quizás el otro tema que a mí me importaba tanto del impacto del cambio climático era algo que no había, entraba tangencialmente, pero no era una cosa central y que se podía explorar mucho más ese tema. Entonces ahí fue que surgió mi deseo de hacer otra novela amazónica y al comienzo pues lo más difícil para mí fue intentar encontrar otro tono porque yo no, al comienzo me parecía más que era como una especie de que estuviera escribiendo La mirada de las plantas 2 como que había una continuidad. Y no era esa la idea, ¿no? Yo decía, tiene que tener ser otra novela con otro lenguaje, otro tipo de desafíos, y si no, pues mejor no continúo. Y eso fue lo que más me costó encontrar el tono de la nueva novela y distanciarla de La mira de las plantas. Ujú. Algo que me llamó la atención de esta novela fue la idea de la interrelación entre distintas especies, incluso no solamente a nivel, vamos a decir, terrestre, porque está como un poco por debajo de la mesa también
la presencia incluso de ser, es decir, la posibilidad de seres fuera del planeta, ¿no? Y en ese sentido me llamó la atención y quería preguntarte un poco, no tanto en la novela, sino tú como Edmundo, ¿cómo concibes justamente esta relación de vida a nivel no solamente de planeta Tierra, sino incluso con la posibilidad de, pues, otras formas de vida, entendiendo esta idea de la coexistencia, digamos, en un plano mucho más grande, ¿no? Bueno, si hay algo que ha cambiado en mi ficción en los últimos 10 años, quizás es justamente una mayor conciencia de nuestra pequeñez como seres humanos dentro de un universo muy grande y también del hecho de que pues no somos la única especie que habita el planeta. Me acuerdo de un colega, un amigo que me decía hace 15 20 años, oye, tu ficción es todo el tiempo sobre seres humanos, nunca hay ni un perro en tus cuentos, no hay ni un gato en tus perros, no hay animales. Y, yo me reí en ese momento, pero luego me di cuenta que sí, que no tenía yo una curiosidad por, ¿no? Como, o sea, como decía Derrida, cuando miras a los gatos, que no piensas en cómo te está mirando el animal a ti y cuál es la relación que se entabla a partir de esa mirada otra. Eh, y, y sí, quizás al estar más consciente de que, para hablar de manera quizás un poco ampulosa, ¿no? De que estamos dentro de un periodo geológico llamado el Antropoceno, eh, pues pensé también que esa conciencia de lo que está ocurriendo en el planeta, al cambio, no solamente al asumir que estamos en una nueva era geológica, sino el hecho de los cambios que se producen debido a al desastre ambiental o al desastre climático. Todo eso también te lleva, me parece, a una necesidad de replantearte cómo narras la experiencia humana en el planeta. Pues creo que eso es lo que me ha marcado en los últimos libros, incluso en el libro de cuentos que va a salir este año con Páginas de Espuma. Mi pregunta tiene que ver con cómo hacer para ampliar los registros de lo narrado, para incorporar pues eh, eh, aquellas entidades no humanas que nos rodean, o por un lado los animales, por otro lado las plantas. No es fácil, no es fácil, ¿no? De hecho, narrar, han habido varios esfuerzos por narrar la perspectiva animal. María Ospina creo que es la última novela que me ha parecido muy buena sobre, ¿no? Que narra desde la perspectiva animal, pero está en América Latina desde Horacio Quiroga, ¿no? En Horacio Quiroga puedes encontrar diferentes registros desde perspectivas solamente animales, como desde cuentos como Yaguaí, hasta otras perspectivas más antropomorfizadas como Anaconda y el regreso de Anaconda y todas estas fábulas en que aparecen los animales hablando y pensando como si fueran humanos. Entonces, creo que por ejemplo, en la mirada de las plantas, yo ya me había preguntado cuando si quería tener la selva como no quería que fuera la selva simplemente un background para la aventura humana, sino que también fuera un personaje. Y cuando busqué modelos para intentar narrar la selva, ahí encontré la vorágine, porque en la vorágine pues ahí tienes un organismo vivo que es también un agente, un sujeto. Y eso era lo que me interesó. Entonces, en esta novela pensé ampliar eso a ver cómo incorporar también a los animales en el relato, a los pájaros, por ejemplo, que ocupan un lugar especial en la novela. En cuanto a los extraterrestres, bueno, yo no creo en extraterrestres, no he visto extraterrestres, no creo en extraterrestres, no he tenido experiencias, pero y esto sí debo decir, pero me sorprendería que no hubieran otras formas de vida en un universo tan inmenso como en el que vivimos, o con tantas galaxias. Sería pues una cosa muy extraña que solamente hubiera vida en este planeta, ¿no? Entonces,
Sí, eso me permite, yo por lo menos desde el punto de vista estratégico en la novela, yo sentía que temas del cambio climático son temas muy serios, muy solemnes, que son necesarios narrar, pero no quería que la novela se convirtiera en algo muy didáctico y solemne. Y pensé que al añadir el tema extraterrestre, alienígena, ovnis, que tiene tanta historia más de la cultura pop, pensé que eso podría balancear un poco para hacer una novela que no fuera tan totalmente, o sea, que no fuera tan solemne, que tuviera también como una especie de vías de escape literal y metafórico a estos temas tan graves que asolan a la novela o al planeta. Bien, y también ahí yo pensaba y me hacía un poco eco incluso de tu libro anterior, el de cuentos, que es El Día del Futuro, la incorporación de la tecnología también como otra forma de vida, ¿no? Ya al final de esta novela se menciona esa idea, ¿no? De que la tecnología también ya es hasta otra forma de vida en relación a cómo los hologramas empiezan a funcionar ya como una representación y quizás la única que les queda de ciertas especies. Y ahí también va la pregunta en tu perspectiva, tanto de tu día a día como la relación que ves con tu entorno y demás, qué tan sí, qué tan dependientes o incluso qué tan interiorizada crees que ya tenemos la tecnología y cómo eso puede afectar a la relación con la naturaleza, justamente. Bueno, justamente hace una semana enseñé aquí en un curso que estoy dando sobre literatura y medios de masa en América Latina. Un cuento de ciencia de una chilena, Elena Aldunate, un texto de los años 60, del 63, creo que es este cuento. Es un cuento que se llama Juana y la cibernética. Y habla de la fascinación de una obrera en una fábrica chilena que trabaja básicamente con una máquina que hace huecos en planchas de zinc, que es una fábrica de estas onda siglo XIX, donde hay un montón de obreras trabajando con su máquina, haciendo huecos a la plancha de zinc. Pero en el cuento, esta obrera, por un accidente, se queda sola encerrada en la fábrica el fin de semana. Y ahí comienza a tener pues una relación intensa así con la máquina, ¿no? Como comienza a humanizarla, comienza a antropomorfizarla, comienza a pensar si la máquina piensa, si tiene ojos, si tiene vida. Y, y todo eso pues habla un poco, ese me parece que un capítulo medio perdido en la larga historia en América Latina no solamente, o sea, fuera de América Latina de nuestra relación cada vez más intensa con las máquinas. De hecho, si a mí me interesa la ciencia ficción como género, más allá de su especificidad genérica, es porque quizás es el género que más ha trabajado esta relación, ¿no? Entre el ser humano y la máquina, que me parece que es cada vez más fundamental, ¿no? Para entendernos hoy en el planeta. No hay día en el que no tengamos una relación intensa con las máquinas. Y como hablaban de este cuento, y esa relación intensa con las máquinas también se convierte en una relación afectiva con las máquinas, ¿no? Y además ahora con la inteligencia artificial que tienes a gente haciéndose diagnosticar problemas psicológicos con ChatGPT o entrando en relación con estos chatbots. Hace poco leí también en el New York Times un artículo de una mujer que está enamorada de un chatbot. Este tipo de seres sentientes maquínicos son cada vez más parte de nuestro paisaje y, y sin duda creo que hay que pensar también en ese afecto que tienes por las máquinas y en esa pregunta sobre si hay o no, o si va a haber o no sentiencia en estos organismos y qué va a pasar en cuanto qué desafíos le va a producir a la subjetividad humana, ¿no? En estas novelas mi pregunta era, o sea, la intuición que yo tenía es que si es que la inteligencia artificial o la tecnología está avanzando, ese avance tiene que aparecer también en espacios no tradicionalmente representados como parte de un paisaje tecnológico.
O sea, la selva, no hay ya con también parte del problema en el que estamos metidos es justamente que ya esa idea de estos terrenos protegidos, de estos espacios naturales protegidos, es inexistente, ¿no? Una cosa que me ha llamado la atención en estos 10 o 15 años que he ido varias veces a la selva, esa zona del Amazonas, es el hecho de que, pues, la idea misma de un lugar así totalmente natural es, o sea, por un lado, estás caminando por un sendero y encuentras bolsas de plástico, por darte una idea. O sea, simplemente, por otro lado, ves un río y al rato, a las 3 de la mañana, te despierta el ruido de las lanchas que pasan con casi como una música de karaoke o de cumbia a todo volumen. Entonces, a eso me refiero con el hecho de que no hay ese espacio que quizás hubo algún momento en el que te podías, ¿no? La selva como un espacio bucólico natural para la contemplación y no. Pero creo que estas dos novelas quería yo representar ese tipo de selva cada vez más invadida por nosotros como también como una forma de depredación también de esos espacios. Claro. Y Pero no hablando, sé si estoy dándote respuestas muy largas, o no, sea, no, no, está bien, perfecto. cortas con confianza. No, no, está bien. Y justamente hablando ya de la coexistencia y de la convivencia, me llamaba la atención cómo tú planteas la construcción de la comunidad, no como el origen, creo, un poco clásico de la utopía a partir de la visión del personaje del profe, sino también como a partir de una disconformidad se van añadiendo otros grupos, pero que entre los que también hay pugna. ¿No? Es decir, después entran los 17 y eso va creando ciertas tensiones dentro de la comunidad con personajes específicos. ¿Tú crees realmente que, por ejemplo, porque yo sí encontré un eco de ciertas situaciones, por ejemplo, de lo que pasó en Bolivia y demás, con esta idea de un grupo que, aunque no es parte del poder central, se plantea como alternativo, pero termina formando otro poder central y nuevas relaciones jerárquicas, que al final es un poco lo que termina pasando. La pregunta era si tú consideras que esta especie de jerarquización al final es inevitable en toda forma de coexistencia y por eso termina afectando a la comunidad. Creo que el gran proyecto utópico del profe es algo que es irrealizable. Por ejemplo, el hecho mismo de vivir fuera de la economía de mercado. Si hay es una pregunta que se han hecho muchos teóricos, Mark Fisher o Jameson, de decir, ¿hay un afuera del capitalismo? Pues no hay un afuera, ¿no? Y decía, es más, esa idea, esa que decía un lugar común de es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Al profe le encantaría vivir en crear una comunidad autosustentable y vivir de la naturaleza y vivir de lo que cazan y pescan ellos. Pero luego se da cuenta pues que no es tan fácil lograr ese espacio utópico y que hay que vivir de algo y que necesitas tener relaciones con la comunidad más grande, digamos, del pueblo de Río Abajo, porque tienes que vender tus cosas para poder auto solventarte. Entonces, por un lado está eso, ¿no? Que como ese deseo, esa utopía, no termina de resolverse, o sea, la ruptura nunca es total. Y por otro lado, como bien lo has dicho, creo que estos proyectos, estos deseos de crear, ¿no? En momentos de crisis como los que estamos viviendo, creo que surgen de manera natural nuevos proyectos de refundar nuestra misma idea de comunidad, ¿no? De cómo nos relacionamos como parejas, ¿no? Hay todo un montón de ahora tipo de relaciones alternativas, poliamorosas o qué sé yo, pero también a un nivel más amplio de cómo nos refundamos o como colectividad. El problema es que estas refundaciones o estas reinvenciones de estos proyectos tienen que enfrentarse
a nuestras propias pulsiones, ¿no? individuales, que muchas veces pues no necesariamente contemplan, por un lado, el proyecto colectivo, y también tampoco, o sea, tampoco contemplan la empatía que uno debería tener por generaciones futuras que todavía no existen, ¿no? Si estamos como estamos es porque 50 años antes las generaciones de esa época no pensaron en el mundo que nos iban a legar a nosotros, ¿no? Digamos, el daño al que nosotros llegamos a un planeta, ya nacimos en un planeta muy dañado, ¿no? Entonces, creo que mi idea era mostrar la necesidad también, de la necesidad de crear estos proyectos alternativos o crear estos proyectos utópicos, pero a la vez contrarrestar esto o contrapesarlo con eh, quizás las formas en que estos proyectos, incluso los más bien intencionados, pueden ser perforados o tanto por la amenaza exterior, que en este caso es el Estado, como por la propia amenaza interna, por decirlo de alguna manera, el desafío dentro de la comunidad de mantener o crear nuevos tipos de vínculos en los que la cuestión jerárquica no exista. ¿Es eso posible? Mi respuesta, por lo menos desde el punto de vista de lo imaginario, que no es posible. Lo cual no me lleva a decir de ser pesimista, sino me lleva más bien a pensar que, bueno, hay que seguir buscando alternativas para crear nuevas formas de colectividad que sean más igualitarias. Ujú. En este sentido también yo pensaba que en el caso de la novela, la figura de Rilma, digamos, como que se erige quizás como el origen de esta especie de desidealización de la utopía, pero va justamente en un sentido de buscar el orden, ¿no? Dentro de la variedad, tratar de poner un orden dentro de lo que era la comunidad y justamente lo que tú mencionabas hace un momento, buscar nuevos cambios incluso afectivos con las relaciones polimorosas, etcétera, porque el origen un poco de eso también es la tensión entre Hortensia, el profe y también Rilma. Entonces ahí la pregunta es, o al menos como tú lo planteas en la novela, esta intención de buscar un orden dentro de la variedad, ¿crees que realmente es una de las mayores chances de que se proyecten nuevas, nuevas formas de justamente control? Es decir, con una buena intención, pero que termine desvirtuándose hacia una forma de búsqueda de poder total. Una de las intuiciones que tuve, porque claro, al comienzo yo tenía una idea también mucho más ingenua de la creación de esta utopía en un profe que se va y se voy a... este personaje estaba basado yo tengo aquí en una habitación que a veces alquilo a gente y una vez alquilé hace unos 10 años la alquilé a un señor que trabajaba en la cocina de la otra universidad aquí en Ítaca, Ítaca College. Y él era un anarquista, no me quería pagar por ejemplo, no tenía cuentas en el banco, él me pagaba todo en billetes de $1 porque desconfiaba de los bancos. Y un día me dijo que quería irse, porque le dije si iba a renovar el contrato, me dijo que quería irse porque estaba básicamente decepcionado de los universitarios de Ithaca College o en general de los universidades porque no creían ¿no? en lo que él les hablaba de la situación conflictiva en el mundo, sean chicos que eran totalmente presentistas, vivían en el presente y no les interesaba el cambio climático ni nada. Y un día se fue y durante mucho tiempo yo tenía casi como me dijo que se fue a los bosques de Oklahoma a vivir así de manera autosustentable, a cazar y pescar. Ahora, claro, era chistoso que no podía romper con la sociedad porque todos sus primeros años él nos contaba, yo me enteraba de sus historias a través de Facebook, es decir, a través del capitalismo de Mark Zuckerberg. Yo Ujú. estaba al tanto de la vida de este anarquista que nos contaba cómo pues iba media hora a veces caminando a un Walmart cercano a ducharse ahí adentro,
Y luego nos contaba de todos los desafíos que era vivir en una carpa en medio del bosque en Oklahoma. Y un día simplemente ya desapareció, ya nunca más supe qué había pasado con él. Pero al principio, entonces, cuando estaba yo creando esta novela, entonces pensaba en este personaje y decía, Pues sí, este señor vivía en su propia utopía y sería interesante imaginar cómo él podría crear o atraer a otra gente en una onda más así de alguien más como un profeta de un culto, atraer a gente como él que crea en esta necesidad de reinventar las formas de relacionamiento de pareja o de colectividad. Eh, pero la intuición que tuve cuando comencé a escribir, yo mismo decía, ¿y puede una sociedad anárquica funcionar o es que hasta los anarquistas necesitan una policía, un orden? Ujú, Y ahí apareció la figura de Rilman, que era un personaje menor, y dije, más bien es ella la que tiene la pulsión de poder. El profe tiene una cosa más anárquica, o sea, no tiene más buenas intenciones, pero la que ve que necesita esa sociedad para sobrevivir necesita un orden hasta administrativo, es Rilma, ¿no? Y ahí pensé en que, claro, el poder nunca es, eso decía Foucault, ¿no? Nunca es solamente, el poder siempre está circulando en una sociedad de una persona a otra, no es que el poder, aunque muchas veces lo hemos imaginado así, que todo el poder es absoluto en una sola persona y a veces el Estado nos quiere hacer creer eso. Pero hay sí una persona que puede tener más poder que otras, pero hay diversos tipos de poderes que están circulando en determinados momentos. Incluso dentro de una cárcel, los prisioneros se van a organizar y van a tener un gilakata, digamos, alguien que va a ser el que esté a cargo o que tenga más poder que los otros. Y eso es lo que pensé, que dije que quizás incluso a contrapelo de lo que pueda soñar el profe, pues Rilma quizás sea alguien que está además adquiriendo o acumulando poder a costa del profe o que el profe cree en ella más ciegamente mientras ella también tiene su propio proyecto y que quizás la verdadera anarquista es Hortensia, ¿no? Que es la que tiene este delirio de alienígenas y todo eso y es que quizás tenga aunque no tenga los pies del todo en la tierra, ¿no? Me interesaba más que sacar conclusiones, mostrar las tensiones que podrían haber siempre, incluso en un grupo anarquista de gente que quiere romper con la sociedad. ujú. Bien, y ya la última pregunta para terminar esta entrevista, que está relacionada con el personaje de Darling, porque al hallar ciertos paralelismos con el profe, de repente ambos son abandonados por la figura que los protegía sin ellos tener una mayor explicación. Darling, después ella decide abrir el hospital de aves, pero ella muere. Entonces la duda era si justamente esta era una forma de decir que realmente quizás si ella hubiera seguido viva hubiera pasado algo similar con la comunidad, en este caso con el hospital, y si es que realmente lo único que, que daba para que la utopía y demás pues permanezca sea justamente la muerte de la idea antes de su realización. Bueno, a ver, sí, me parece una pregunta interesante. Y yo, digamos, para cuando estaba escribiendo la novela, originalmente también pensé que la novela debía acabar con el fin de la comunidad. Pero luego me di cuenta que al hacer eso iba a ser una novela más mm, distópica convencional. Y ahí fue que se me ocurrió que quizás que podría ser interesante no narrar el apocalipsis, sino narrar el post-apocalipsis, sino de qué es lo que ha pasado 30 años después con los sobrevivientes de este culto, con, bueno, la niña que ahora va a ser una adulta, qué pasa con ese proyecto, qué pasa con esa región donde, ¿no? Donde el área protegida, donde había esta idea de la llegada de los ovnis, o río abajo, si iba a ser inundada o no iba a ser inundada llevada por la crecida de las aguas.
Entonces todo eso fue algo que vino después, ¿no? Que dije, "Ah, quizás me sería interesante". Y ese es el lado más futurista, especulativo de la novela, así qué es lo que va a pasar dentro de 20, cómo se podría imaginar futuros posibles para esta región o para estos personajes. Y ahí creo que claro, por un lado hay una especie de proliferación de cultos y ahí pensé que quizás la niña, que era un personaje también menor, Darling, podía tener un lugar más central, ya no tanto pensando en ella como el personaje y sus vivencias, sino también como el posible legado que nos pueden dejar ciertas figuras en cuanto a qué es lo que queremos o no queremos hacer con una sociedad, ¿no? Entonces, la niña también es casi como que sin querer queriendo, Darling se convierte también en una especie de símbolo de aquello que es, digamos, este deseo que, que es el de, o esta pulsión de intentar un relacionamiento que vaya más allá de lo humano, ¿no? Que quizás en el proyecto original del profe o de Rilma, eh, no había o sea, por más que había ese discurso de darle la espalda al mundo, porque hay que reinventar la sociedad, todavía ese discurso seguía siendo muy dentro de lo humano, y tenía sus virtudes y sus limitaciones dentro de lo humano. Entonces pensaba que quizás la que en el futuro podría eh, traer un discurso que quizás fuera más abarcador, fuera la niña, porque es ella la que incluye a los de verdad en su experiencia y en su teoría a las aves en este caso, que se convierten como en el símbolo, ¿no? De aquello que son lo no humano en la novela y que quizás sea más, sea más fácil para la gente relacionarse con esto que el proyecto de la madre de Darling, ¿no? La Hortensia y todas sus fantasías alienígenas. Por lo menos eso, no sé si yo lo razoné todo mientras escribía la novela. Creo que fueron intuiciones que quizás ahora los pueda ver con más claridad. Bien. Bien, muchísimas gracias por tu tiempo, por habernos compartido algunas de las